Queridos hermanos, la gran controversia entre el bien y el mal está llegando a su final. Nuestro Señor Jesús está muy pronto a regresar para vindicar su santa ley, la santa ley de amor de Dios. Mientras que en el mundo se están haciendo los preparativos para hacer obligatoria la ley dominical, la ley de adoración global, internacional, donde todo ciudadano de cada país será obligado por los gobiernos del mundo a observar el día domingo como día de adoración. La ley azul de Dios está siendo pisoteada, mientras que la ley azul dominical está siendo enaltecida. En esta gran controversia entre el bien y el mal, se han de demostrar los verdaderos colores. Y vamos a presentar acerca de 4 colores que fueron la vestimenta que el Señor Jesús utilizó en el día de la crucifixión: el azul, púrpura, carmesí y blanco o lino torcido. En Primera de Timoteo capítulo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad tiene esos 4 colores: el azul, la púrpura, el carmesí y el lino blanco. Y vamos a estudiar esto en relación a la santa ley de Dios y en relación a la ley dominical global que se está echando a andar en esta gran controversia. El misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad usurpa los 4 colores del misterio de la piedad para engañar al mundo entero, y se viste de azul, de púrpura, de carmesí y lino blanco. Nos dice acá: leyes dominicales azules vienen. Sí, queridos hermanos, las leyes dominicales azules que empezaron en los Estados Unidos hace un siglo atrás y que se extendió por Canadá y por muchos de los países europeos y en Australia, ahora vienen para todo el mundo. Vamos a estudiar acerca de esos 4 colores del santuario. En Éxodo 28, versículo 6 nos dice acerca del éfod. Nos dice: y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Todo lo que sucedió alrededor del santuario, del tabernáculo, representa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente esos colores representan las vestiduras que le colocaron al Señor Jesús antes de la crucifixión, en el día de su crucifixión: el azul, púrpura, carmesí y lino, el blanco. Nos dice acá en Éxodo 28:15 acerca del pectoral del juicio: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También acerca de las granadas en la vestimenta del sumo sacerdote, en Éxodo 39:24 nos dice: e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Acerca del velo, el velo representa el cuerpo del Señor Jesús. Ya lo veremos más adelante. Nos dice Éxodo 26:31: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Acerca de la cortina de la puerta, nos dice Éxodo 26:36: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul,
púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Una y otra vez nos está repitiendo esos 4 colores. ¿Por qué? Porque es una profecía acerca de la vestimenta de nuestro Señor Jesús en ese día de la crucifixión. El azul, púrpura, carmesí y el lino blanco. En Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice el Señor Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si Él es la puerta, indica que también esa profecía de los 4 colores de su vestimenta se cumplieron en Él, porque Él es la puerta. Y lo veremos ahora en detalle. El lino fino, color blanco, Lucas capítulo 23, versículo 11. Nos dice así: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Esa ropa espléndida es color blanca, resplandeciente. El conflicto de los siglos nos da más detalles acerca de esa vestidura blanca del Señor Jesús en la página 116. El día que el mártir Juan Hus fue quemado vivo, él expresó lo siguiente: los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal, y al recibir la vestidura, dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una ropa, con una túnica blanca, con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Así que la túnica blanca del Señor Jesús, uno de los 4 colores del santuario, el lino fino, el Señor Jesús llevó esa vestimenta. ¿Por qué? Porque se la pusieron para vituperarlo, para burlarse de él. Así que vemos esa primera vestimenta. En Marcos capítulo 15, versículo 20, vemos una segunda vestimenta, la púrpura. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí tenemos el segundo color del santuario. El tercer color, el carmesí. Mateo 27, 28 nos dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es interesante estos 2 colores, porque la púrpura, el espíritu de profecía nos dice que el color púrpura que le pusieron fue un color viejo, porque fue un manto viejo para burlarse de él. Y eso se lo pusieron por mandato de Pilatos. Y el carmesí se lo pusieron los soldados. Ya inmediatamente después de latigarlo, le quitaron sus vestidura de carmesí y luego le pusieron su propio vestido. ¿Cuál era la vestimenta del Señor Jesús? El color de él era el azul, y lo vamos a estudiar con detalle. En Mateo 27, 31 nos dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El manto azul, nos dice Éxodo 28, 31. Harás el manto del éfod todo de azul. Ahí puede ver el manto del éfod que está debajo del éfod, es todo de color azul. Y esto representa la vestimenta que el Señor Jesús llevaba. El paño azul para la mesa es la mesa de los panes de la proposición. Nos dice Números 4, versículo 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. ¿A quién representa el pan de la mesa de los panes de la proposición, que era cubierto con un paño azul? Representa al Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 48 nos dice: el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Así que si el pan de vida estaba cubierto con un paño azul y representa al Señor Jesús, la vestimenta del Señor Jesús en el día de la crucifixión era de color azul, su propia vestimenta. Ahora, el paño azul para el candelero, nos dice Números 4:9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado
sus lamparillas, sus despabiladoras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Así que la luz, el candelero o candelabro, estaba cubierto de un paño azul. ¿A quién representa la luz del candelero? Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que una vez más, el color azul representa aquella profecía de que el Señor Jesús llevaría un manto de color azul en el día de su crucifixión. El paño azul para el altar. Nos dice en Números 4:11, sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Así que el altar del incienso también estaba cubierto de un paño azul. Todo representa a nuestro Señor Jesús. ¿Qué acerca del cordón azul? Números 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Por qué razón deberían tener un cordón azul? Porque el color azul representa todos los mandamientos de la santa ley de Dios. El siguiente versículo nos dice que ese color azul representa de que debemos recordarnos de todos los mandamientos de la ley de Dios. Números 15, versículo 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Así que el color azul representa la ley de Dios, representa todos los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿de qué color eran las dos tablas de piedra? Eran de zafiro y eran de color azul, porque el zafiro es color azul y el zafiro representa la ley de Dios. El color azul representa todos los mandamientos de la ley de Dios. Nos dice Salmos 89, 34. El Señor Jesús no cambia, queridos hermanos. Nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y en Mateo capítulo 5, 17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Éxodo 24, 10 nos dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Cuando Dios entregó esas dos tablas de piedra a Moisés, Dios le entregó dos tablas de piedra de zafiro. El trono de Dios es zafiro. ¿Qué les parece? Dios cortó esas dos tablas de piedra de su propio trono. Esas tablas de piedra eran de color azul. El zafiro es color azul. Así que Moisés vio el trono de Dios, vio el color azul del zafiro. Nos dice en Ezequiel capítulo 1, versículo 26, el profeta también lo vio. Nos dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El Señor Jesús está sentado sobre el trono y el trono es de zafiro, de color azul, de donde él tomó para hacer las dos tablas, para escribir su santa ley, la santa ley de Dios. Nos dice en Isaías capítulo 54, versículo 11, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. ¿Sobre qué está fundada la iglesia de Dios?
sobre la piedra principal que es nuestro Señor Jesús y sobre la santa ley de Dios que es zafiros. Queridos hermanos, la palabra de Dios es bien clara. La santa ley de Dios es santa. Por eso la palabra de Dios nos dice que permanece para siempre y fue escrita en piedra firme, fuerte, que no puede ser destruida. Mientras que el Señor Jesús vestía el color azul, hay una doctrina que enseña acerca de la asunción de María al cielo, que ella fue llevada al cielo y es vestida de color azul, porque ellos dicen es la reina del cielo. Pero queridos hermanos, vamos a estudiar que aunque María fue una mujer buena, ella todavía no ha ascendido al cielo y no es la reina del cielo. Nos dice en Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo. María ha de resucitar en el día de la resurrección, porque ella fue una mujer justa, una mujer buena, santa, pero está durmiendo en la tumba, está durmiendo en la tierra y ha de resucitar en el día del Señor Jesús, cuando Él regresa. Ella no ha subido al cielo. El dogma de la asunción de la Virgen María fue escrito en una bula papal el 1 de noviembre de 1950. Es una doctrina reciente, es una doctrina nueva que hacen creer que María ascendió al cielo. Fue escrita por el Papa Pío XII. Define el dogma de la asunción corporal de la Virgen María al cielo. Interesante que fue esta bula escrita en el día que celebran el Día de los Muertos. La palabra de Dios dice que no debemos hacer tales cosas, de no comunicarnos con los muertos, ni mucho menos hacerle oración a los muertos, porque la oración debe ser al Padre. El Señor Jesús nos dijo cómo hacerlo. Cuando oréis, orad de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros le oramos solamente a Dios el Padre. En Daniel capítulo 7, 25 nos dice acerca del misterio de la iniquidad, que pensó en cambiar la santa ley de Dios, pero que engañó a muchos creyendo que el día domingo es el día de adorar a Dios. Nos dice en Daniel 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Queridos hermanos, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién se sienta en medio de dos querubines? Solamente Dios. En la palabra de Dios dice que el trono de Dios y alrededor del trono están los querubines. El que se sienta en medio es Dios, pero esto es ¿qué? Esto es hablar palabras contra el Altísimo. El papado sentado en un trono y alrededor dos querubines. Y aquí ven los colores púrpura y carmesí y el blanco. Ya lo veremos más adelante. Nos dice acá, no trabajar en domingo es la advertencia de la Virgen María en la Salet. No trabajar en domingo. O sea que María ascendió al cielo, dicen ellos, y ahora manda que el día domingo es el día del Señor. ¿Quién está diciendo la verdad? La palabra de Dios dice que es el día sábado, el séptimo día, el día de adorar al Creador. Pero aquí nos dice, cuando Nuestra Señora apareció en la Salet, en Francia, en 1846, a Máximo y Maleni, los dos mensajes principales fueron que Dios estaba ofendido porque su pueblo no honra el domingo, faltando de ir a la Santa Misa y descansar y blasfemando así el nombre de Dios. ¿Quién está diciendo la mentira, queridos hermanos? La palabra de Dios nos dice en la santa ley de Dios, ese es el cuarto mandamiento en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Mírelo en su propia Biblia. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
El versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué manda la santa ley de Dios? ¿Qué manda el cuarto mandamiento? No trabajar en el día séptimo, que es el día sábado. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos hermanos, está muy claro. Mientras tanto, en el mundo se está desarrollando una ley dominical, y a esa ley se le llama la ley azul. Nos dice acá, Ayuntamiento de Tampa, iluminado de azul por el día de apreciación de la policía. El día de apreciación de los agentes del orden, de los que hacen cumplir las leyes, se le llama el azul. Nos dice acá, Misa Azul 2019. Nos dice, la Arquidiócesis de Atlanta celebrará su Misa Azul anual en honor a todos los funcionarios de seguridad pública y socorristas. Así que la Misa Azul. ¿De qué trata la Misa Azul? En los Estados Unidos, la tradición de la Misa Azul comenzó en 1934, cuando el padre Tomás Dade de la Arquidiócesis de Baltimore formó la Sociedad Católica de Policía y Bomberos y celebró la primera Misa Azul para oficiales de policía y bomberos ese año. Queridos hermanos, hay 4 colores que representan al misterio de la piedad. El azul, púrpura, carmesí y el blanco. Este sistema que cambió el día sábado para ser el día domingo, el día de adoración, utiliza el azul también, pero no lo utiliza en su sistema religioso, sino lo utiliza utilizando la milicia, los militares, utilizando a los policías, a los cuerpos de seguridad que normalmente usan el color azul para hacer forzar o para hacer cumplir la ley dominical, para hacer cumplir que se adore en día domingo. Nos dice aquí, católicos hacen un llamado a restaurar las leyes azules. Y aquí la policía nos dice, esto es National Police Association, la Asociación Nacional de Policías, nos explica acerca de las leyes azules, de la ley azul, que es lo que el catolicismo o el papado está utilizando para traer la ley dominical. Nos dice aquí, Asociación Nacional de la Policía, leyes azules. Las leyes azules se basaban en algunas premisas inusuales, a menudo mezclando la religión y el gobierno, generalmente tratando que la gente observe el domingo de descanso. Y luego nos dice los policías, irónicamente, si consideras muchos colones escaparon de Europa por causa de la persecución religiosa. Así que nos está diciendo, las leyes azules es acerca de persecución religiosa, porque te van a obligar a observar el día domingo como día de adoración. Irónicamente, los colonos venían de Europa huyendo del papado porque se obligaba a todos los cristianos a que adoren en día domingo, y a los que no querían los quemaban vivos o los torturaban de otras maneras. La ley azul nos dice acá, las leyes azules, también conocidas como leyes dominicales, son leyes diseñadas para restringir o prohibir algunas o todas las actividades dominicales por razones religiosas o seculares, particularmente para promover la observancia de un día de culto o descanso. Así que las leyes azules son leyes para restringir la libertad de conciencia, para hacer obligatoria la observancia del día domingo como día de adoración. Eso es lo que hay.
nos dice, continúa diciendo, las leyes azules también pueden restringir las compras o prohibir la venta de ciertos artículos en días específicos, con mayor frecuencia los domingos en el mundo occidental. Las leyes azules se aplican en partes de los Estados Unidos y Canadá, así como en algunos países europeos, particularmente en Austria, Alemania, Suiza y Noruega. Y la mayoría de las tiendas permanecen cerradas los domingos. Sí, eso es lo que está sucediendo ya ahora. Las leyes azules son parte de la ley dominical para hacer que el día domingo sea día de descanso, día de cierre de negocios, de comercios y día de adoración forzoso, obligatorio, que será hecho cumplido por los agentes de seguridad, por los policías. Nos dice acá, leyes azules mantuvieron las tiendas cerradas para cumplir con el día de descanso del mundo. No es el día de descanso de la santa ley de Dios. Nos dice, la primera tal ley fue establecida en 1617 en Virginia. Requería la asistencia a la iglesia y fue tan lejos aún hasta autorizar a los militares a forzar la asistencia a las iglesias. Es interesante porque Virginia siempre fue un estado colono de católicos. Por eso se llama Virginia, porque fue dedicado a la Virgen María. Y fue allí donde comenzó a establecerse la ley azul, la ley de obligación de cierre en domingo los negocios y hacer obligatoria la asistencia a la misa y a las iglesias en día domingo. Y miren lo que está por suceder. La senadora de Arizona reflexiona en hacer obligatoria la asistencia a la iglesia los domingos. Eso es lo que viene. Han de hacer obligatorio que todos vayan a un centro de culto en día domingo. Y no solamente en los Estados Unidos, en todos los países del mundo. Nos dice aquí, cientos acuden a la misa azul en honor a los policías de Nueva Jersey. Cientos de policías, y no importa a qué religión pertenecen, si son budistas o son musulmanes o judíos, de igual manera asisten a la misa azul. ¿Por qué? Porque todos han de guardar el día domingo en todo el mundo, así sean musulmanes, judíos o de cualquier otra religión, se obligará a todos a que adoren en día domingo, así como los agentes policiales de todas las religiones vienen a la misa azul. Y en las grandes ciudades de los Estados Unidos se invita a los policías a asistir a la misa azul. Y aquí podemos ver en esta fotografía. Nos dice, la 20ª misa azul anual y celebración de los policías, también conocida como la misa azul, patrocinada por la diócesis de Trenton para el personal de la policía de todas las religiones que viven en Burlington, Mercer, Monmouth y los condados de Ocean. Tendrá lugar el día 30 de abril a las 10 a.m. en la Catedral de Santa María de la Asunción. Interesante, Santa María de la Asunción, el color azul. Y la misa que es para todos los oficiales de todas las religiones. Interesante. Nos dice aquí, el domingo era un día que nosotros deseábamos como un día de no hacer nada. Devuelve las leyes azules. Es una campaña de que se devuelvan las leyes azules. Es una campaña católica. Aquí nos dice, ¿por qué necesitamos las leyes azules? Porque es la tradición, dice, religiosa que santifica la vida fuera del trabajo. Es una campaña católica para hacer que todo el mundo vaya a la misa en día domingo o vaya a los centros de adoración en día domingo para guardar el día de la tierra, pero no es el día de la ley de Dios. Nos dice, las leyes azules no fueron tan malas. Así nos dice este periódico. ¿Cómo que no fueron tan malas? Restringían la libertad de conciencia. Y este periódico nos dice que aún
hubieron policías que le dispararon a un muchacho de 23 años y murió. ¿Por qué? Porque ese muchacho estaba jugando béisbol en día domingo. Nos dice las leyes azules de Pensilvania, es ilegal jugar a la pelota los domingos en muchos pueblos. ¿Cómo eso le costó la vida a un hombre de 23 años? Y nos dice que las leyes azules no fueron tan malas. Queridos hermanos, las leyes azules fueron establecidas en toda la nación para preservar el día del Señor, dice acá. Pero ese no es el día del Dios creador, no es el día del Señor Jesús. Apocalipsis 1:10 nos dice el día del Señor. Y también en Éxodo nos dice que el día del Señor es el día sábado. El cuarto mandamiento así nos dice. Así que Pensilvania tenía muchas de esas leyes azules, una de las cuales hizo que fuera un crimen jugar al béisbol en domingo. Nos dice acá, devuelve las leyes azules, una vez más la campaña católica, devuelve las leyes azules. En los Estados Unidos dice, el séptimo día de la semana. ¿Cómo el séptimo día de la semana? ¿Cómo engañan a la gente? La palabra de Dios nos dice que el séptimo día de la semana es el sábado. ¿Qué día fue crucificado el Señor Jesús? Fue crucificado el sexto día. Resucitó el primer día. Escuche la palabra de Dios, hermano. Están engañando al mundo entero. Están haciendo creer que el día domingo es el séptimo día de la semana. Esto es engaño en sus propios ojos. Nos dice en Estados Unidos el séptimo día de la semana. El comercio y la industria parece suspendida en toda la nación. Todo el ruido cesa. Están haciendo creer que el primer día de la semana es el séptimo. ¡Qué mentira! Mentiras son estas, queridos hermanos. Dice, para prevenir acusaciones de teocracia, yo no estoy patrocinando asistencia obligatoria a la iglesia. Y luego dice entre paréntesis, aunque no sería la peor idea. Pues claro, lo harán obligatorio, la asistencia a las iglesias. Aquí nos dice, podrían regresar las leyes de cierre en Shabbat o Sabbat, le llaman al domingo el Sabbat, el día de descanso. Nos dice, y estas son noticias de recientes, de unas pocas semanas atrás, nos dice, la conversación empezó con un tuit de Adrian Vermeulen, un profesor de leyes de la Universidad de Harvard. Él enfatizó el reestablecimiento de leyes sabáticas como una de varias pólizas para unificar a los postliberales, un grupo de conservativos que dicen estar enfocados en promover el bien común. Estas son leyes de descanso dominical, no son leyes de descanso en día sábado, y que dicen es por el bien común. Nos dice leyes sabáticas, son leyes dominicales, que también son conocidas como leyes azules, hace algún tiempo formaron parte de la vida estadounidense, aunque tenían varias formas. Las pólizas tenían un propósito común, limitar algunas actividades comerciales a 6 días por semana. Y no solo eso, sino obligar la adoración en día domingo, obligar la asistencia a las iglesias en día domingo. Y luego continúa diciendo, este es el profesor de la Universidad de Harvard. En otras palabras, las leyes azules forzaron a los comerciantes y a la gente a quienes ellos servían a tomarse un día de descanso. Y bajo pólizas pasadas, ese día era casi siempre domingo. No casi siempre, era siempre el día domingo. Y era forzoso, era obligatorio. Nos dice aquí algunas notas de precaución sobre prevenir o sobre revivir las leyes azules. Esto por el documento que se escribió en la Universidad de Harvard. Nos dice, postliberales dirigidos por el profesor de leyes Adrian Vermeulen y el escritor Zohar Ahmari han empezado a ofrecer propuestas de pólizas concretas que instanciarían su agenda para el bien común como ellos lo ven. Vermeulen en un tuit y Ahmari
en la American Conservative advocan un retorno de las leyes azules que hará obligatorio que los negocios cierren los domingos en honor al sábado cristiano. Eso es en honor al día domingo católico. Los contornos exactos de estas leyes están subdesarrollados. ¿Serán federales? ¿Serán estatales? ¿Serán locales? ¿Y cuáles negocios? Luego continúa diciendo, lo que he expuesto asume que las leyes azules son simplemente un mal ajuste para nuestra cultura nacional. Una asunción que puede ser socavada en dos maneras. La primera sería argumentar que nuestra cultura nacional sería receptiva a una observancia sabática obligatoria. O sea que la gente en Estados Unidos sería receptiva a observar el día domingo como día de adoración obligatorio. Y luego dice, eso me parece inverosímil, aunque no imposible. O sea que no es imposible. En ese caso, simplemente advertimos a nuestros amigos postliberales de que el razonamiento motivado es una fuerza poderosa. Ellos debieran considerar la evidencia sobre la cultura diversa de este notable país. O sea que están diciendo, puede ser que suceda, puede ser que no. Y muchas personas dicen, nunca sucederá de que los policías hagan cumplir una ley de adoración en día domingo. Y ya lo estamos viendo. Queridos hermanos, ¿cuándo vamos a despertar del sueño? Un sueño que nos hace dormir, como que esto no está sucediendo y está pasando ya en nuestros días. Nos dice, los americanos necesitan un descanso. Quizás las leyes azules pueden ayudar. ¿Cuándo fue escrito? Hace unas pocas semanas, queridos hermanos, 2022. Nos dice, hasta las últimas pocas décadas, leyes sabáticas, o sea, leyes dominicales, también conocidas como leyes azules, efectivamente cerraron el comercio los domingos en casi todo el país. Y luego dice, yo crecí en un pueblo rural en los años 80, donde el legado cultural de tales leyes estaba todavía en plena vigencia. Las iglesias estaban abiertas los domingos por la mañana, pero muy pocos negocios abiertos. Al mediodía, un par de restaurantes abrían para las comidas después del culto, pero de otra manera los negocios distritales del pueblo permanecían silencios y aún vacíos. Era un día de descanso porque había literalmente nada más que hacer. Es una campaña de hacer las leyes dominicales obligatorias. Nos dice Sterling, esto es en Kansas, Sterling votes to keep blue laws. Nos dice aquí, Sterling vota mantener las leyes azules que prohíben las ventas de alcohol los domingos. Sí, esta era una de las partes de las leyes azules. Nos dice, Kansas mantuvo la prohibición vigente más tiempo que cualquier otro estado, comenzando en 1881 y finalizando en 1948. Queridos hermanos, el misterio de la iniquidad usurpa los 4 colores del misterio de la piedad para engañar al mundo entero. Utiliza la púrpura, el carmesí y el lino, y también el azul, que son los colores del santuario. Por ejemplo, en Éxodo 28:8 nos dice, el cinto del sumo sacerdote, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Luego las 10 cortinas, Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Interesante que aquí no empieza con azul, púrpura, carmesí y lino, sino que empieza con lino, azul, púrpura y carmesí. El día de la crucifixión, Herodes hizo vestir al Señor Jesús de lino blanco, del color resplandeciente. Ese fue el primer color que le hicieron cambiar en el día de la crucifixión.
Así que lino torcido, azul, púrpura y carmesí. El misterio de la iniquidad usurpa esos colores. Apocalipsis 17:4 nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ese es el carmesí, y adornada de oro, también el oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y una de esas abominaciones es haber cambiado la santidad del sábado y dársela a un día que no tiene nada de santidad, al primer día, al día domingo. Nos dice Apocalipsis 18:16. Aquí aparecen tres colores. Aparece escarlata, que es el carmesí, el púrpura y el blanco para este sistema de iniquidad. Nos dice Apocalipsis 18:16. Y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. El velo, queridos hermanos, tenía el azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Esto es Éxodo 26:31. El velo representa al Señor Jesús. Hebreos 10:20 nos dice, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, esto es de su carne, el velo, aún la palabra tiene esas cuatro letras, el azul, púrpura, carmesí y lino torcido, el blanco, los colores de la vestimenta del Señor Jesús en el día de su crucifixión, que representaban ¿a qué? Que representaban su cuerpo, que él derramaría su sangre, entregaría su vida para que nosotros, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesús, el azul representa la divinidad de nuestro Señor Jesús. Él es Dios, él es el único Dios verdadero. El púrpura representa la humanidad y la divinidad del Señor Jesús. ¿Cómo se forma el color púrpura? Uniendo el azul con el carmesí. El carmesí representa la humanidad y el sacrificio del Señor Jesús. Ese es el carmesí. Si usted une el azul con el carmesí, se une y se forma el púrpura, que representa que el Señor Jesús era totalmente Dios y totalmente humano. Y el carmesí, por tanto, él murió. Y el blanco, el lino, representa la santidad del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no cometió pecados. El azul, primera de Juan 5:20 nos dice que él es el único Dios verdadero. Él es el verdadero Dios. El azul representa la divinidad de nuestro Señor Jesús. El púrpura, Apocalipsis 19:16 dice que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, el carmesí, primera de Corintios 5:7 nos dice que él es nuestra Pascua, él es el sacrificio. Y el lino, el blanco, segundo de Corintios 5:21 nos dice que él no conoció pecado. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús es santo. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús hace por nosotros? Los que creemos en él, los que seguimos al Cordero donde él va. En el lugar santísimo es donde él está ahora, llevando a cabo el ministerio de sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor, queridos hermanos. No ningún hombre, sino que Dios, nuestro Dios, él es nuestro intercesor. ¿Y qué es lo que él hace por nosotros? El azul representa que Jesús nos hace llamar hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. El púrpura, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, por medio de él somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Y el carmesí, Romanos 12:1 dice, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sacrificio vivo. Y el lino, Romanos 5:19, nuestro Señor Jesús nos hace justos. Queridos hermanos, Apocalipsis 19:8 nos dice acerca del pueblo de Dios, de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente. Color blanco, queridos hermanos, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y queridos hermanos, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús ha de padecer persecución, pero no tiene por qué preocuparse porque Dios está con usted, Dios está con nosotros. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Queridos hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y queridos hermanos, también quiero decirles, el video anterior me lo borraron de internet, de YouTube, pero lo pusimos en BitChute o BitChute. Lo puede ver allí en BitChute. Y aquí está la dirección. El canal también es La Crisis Final, prepárate. Y el título es El pequeño tiempo de angustia no se compra sin autorización de la bestia. Allí lo puede ver, porque lo borraron de YouTube. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja y sepamos que la ley de Dios no ha cambiado, porque Dios no muda lo que ha salido de su boca. Así nos dice, no me olvidaré de mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Nos dice Salmos 89, versículo 34. Que Dios le bendiga, querido hermano. Que Dios le bendiga y lo proteja. A usted, querido hermano, a usted, querida hermana. Y que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.